Bueno, continuamos esta noche, ya está con nosotros Gloria Bañeres, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos. Muy buenas noches. Buenas noches, Alex. Gracias por estar de nuevo con nosotros, Gloria. A vosotros por invitarme, como siempre. Invitada además esta noche para hablar de este largo documento del Gabinete Jurídico Jiménez Blanco en torno al consorcio, pero una pregunta brevísima antes, Gloria. Hoy se presentaba ese borrador presupuestario por parte del Partido Popular. Sorprendía al alcalde al decir que incluye el 100% de las propuestas del Partido Socialista y que ya se había trasladado también el documento al resto de grupos municipales. No sé si has tenido tiempo de echar un vistazo, aunque sea por encima ya, a ese documento, pero a priori, ¿cómo valora Ciudadanos el hecho de que ya de antemano se incluyan, por ejemplo, todas esas propuestas del Partido Socialista? Bueno, a ver, efectivamente me ha hecho entrega esta mañana de un borrador el alcalde. Se lo voy a pasar al auxiliar para que haga copias para mis compañeros, porque, oye, 6 ojos ven más que 2. Me ha hecho una exposición sobre los puntos más importantes, donde había una variación respecto del año 2016, pero me río porque es que lo del PSOE no son propuestas, son imposiciones. O me admites todo o no hay presupuestos. Fíjate tú qué capacidad de consenso y de aglutinar voluntades y de proyectos y tal. Los presupuestos son para la ciudad. Yo creo que deberían de tener un sello de todos los grupos e incluso podríamos haber hecho el borrador entre todos, que es lo que creo que se debe hacer cuando uno tiene una estrategia y una finalidad. Pero bueno, en todo caso, no los he podido ver, pero sí que me consta como novedad que se prevé la posibilidad de hacer un endeudamiento a mayores en 7 millones de euros, ¿no? Un poco para compensar. Yo entiendo que si teníamos unos compromisos ya que venían por las propias inversiones sostenibles, por compromisos plurianuales, inversiones ya acordadas, pues el margen de maniobra en inversiones era pequeño, los socialistas venían con muchísimas imposiciones, que además luego van en principio para barrios, o sea, a nosotros nos gustan más proyectos más de ciudad, ellos son más de ir a por votos a los barrios, y al final entonces supongo que lo que ha tenido que hacer el ayuntamiento es sacar de donde haya podido por darle la satisfacción a los socialistas. Gloria, el presupuesto, este borrador, prevé un 78% casi del mismo para servicios sociales y servicios públicos. ¿Esto es lo que se espera de un documento en un momento como el actual? A ver, sí que es cierto que en una época todavía como estamos de crisis, el ayuntamiento tiene que ser un colchón para muchas economías domésticas e incluso para hacer un apoyo a colectivos en riesgo de exclusión, etcétera. Nosotros en eso estamos. Y lo suyo es que ese capítulo fuera descendiendo en tanto en cuanto haya más riqueza, más consumo y más empleo en la ciudad. Pero yo pienso que hay que darle una vuelta a todo el tema de subvenciones y convenios. Hay muchísimo dinero que se escapa, que podría emplearse en la propia gerencia, por ejemplo, pero en otros conceptos que están más necesitados. Creo que eso hay que darle una vuelta y creo que está incluso sobredimensionado. Y en un momento como el actual, y última pregunta del presupuesto, porque insisto en que hemos invitado a Gloria para hablar del consorcio, 28 millones de inversión y un presupuesto total que de nuevo rebasa la frontera de los 200 millones para alcanzar los 203 prácticamente, sí. Un incremento de 4,5 millones. Decía esta mañana el alcalde que por aquello de que ahora se contabiliza mejor, que se tiene mejor la fiscalización también gracias a los avances y las tecnologías que se han aplicado en el ayuntamiento, y todo ello pese a congelar impuestos, Gloria. Supongo, a lo mejor no se ha expresado bien, quiero creer que más que una cuestión de contabilidad, porque al final los números son los que son, quizá, por lo que alguna vez le he oído comentar a Foronda, la administración electrónica que se ha implantado hasta el día de hoy solo en tema tributario, pues a lo mejor pues se encienden las luces o a lo mejor pone de manifiesto expedientes, por ejemplo, o sancionadores o de multas o en apremio, en vía de recaudación ejecutiva que antes no afloraban, se iban quedando con la prescripción de cada 4 años tributaria. Hemos perdido a lo mejor muchos expedientes o muchas cantidades y a lo mejor ahora la administración electrónica pues da la voz de alarma cuando hay algo a punto de prescribir o de caducar, y entonces se ejecutan y se recauda más sobre la base de los mismos impuestos. ¿Puede querer decir eso? Hasta el día 14, periodo abierto para recibir nuevas propuestas. ¿El Grupo Municipal Ciudadanos va a hacer las suyas? Sí, haremos. Bueno, estaremos pendientes de esas propuestas. Gloria, esta noche hablamos del consorcio para la gestión de la variante ferroviaria, que también se incluye dentro de ese borrador presupuestario, porque al margen de lo que puedan decidir o podáis decidir los grupos municipales en torno a esta cuestión, se mantiene una continuidad en las partidas dentro de ese borrador. Largo documento del que estamos hablando los últimos días en la ciudad, denso, unas opiniones de unos apoyando, otros que dicen que hay que devolver el documento porque no responde a las necesidades. ¿Qué opina el Grupo Municipal Ciudadanos de este documento, recordemos, elaborado por el Gabinete de Jiménez Blanco? Bueno, pues yo, como ya he tenido ocasión de hablar con anterioridad en los medios, el otro día hacíamos una rueda de prensa, a nosotros nos ha defraudado. Pero no porque, como en algún momento se nos ha tachado, no nos haya dicho lo que queríamos oír,
Sí que es cierto que nos hubiera encantado que hubiera puesto al ayuntamiento en una situación de privilegio para negociar, por ejemplo, o con una responsabilidad menor, sí, eso es verdad. Pero bueno, al margen de eso, lo que pretendíamos era que se nos aclarase desde un punto de vista jurídico una serie de circunstancias que tienen que ver con esa deuda, el consorcio y el ayuntamiento. Y no se ha hecho, no se ha logrado esa finalidad. Le sometimos al señor Jiménez Blanco una serie de extremos, los grupos de la oposición, y en alguno de ellos ni ha entrado o ha entrado de una forma muy superficial y creemos que tiene mucha importancia. Pretendíamos, de un lado, que se nos explicase cómo se había llegado a este punto. Nosotros, de hecho, vamos, cualquiera puede ver en las hemerotecas que nunca hemos impugnado ni hemos criticado la famosa reestructuración. Nosotros partimos de que si hay una deuda y en un momento determinado no se puede hacer frente y el acreedor me quiere mejorar las condiciones, pues perfecto, ¿qué vamos a decir? Cualquier cosa que nos mejore, bien. Entonces nunca hemos entrado en eso. Queríamos y denunciábamos que había una situación a la que no sabíamos cómo habíamos llegado, si se había podido atajar antes, si había alguna responsabilidad, quiénes eran las entidades consorciadas, que parece mentira y todavía seguimos sin saberlo. Y queríamos saber en un momento determinado si concurrían las causas de disolución, qué pasos a dar. Bueno, pues que una persona con solvencia y sobre una argumentación jurídica nos dijera en qué situación estábamos. E incluso articulase una posible defensa del ayuntamiento en un eventual pleito y también que nos diera unas armas, unos argumentos, unos instrumentos con que ir a una negociación en una situación un poquito más ventajosa. ¿Qué pasa? Primero, que no ha hecho una fundamentación jurídica. Este señor se ha limitado a dar su opinión, que probablemente es muy solvente, que quizá con una fundamentación jurídica hubiera llegado a las mismas conclusiones, pues, bueno, a lo mejor sí, pero claro, no nos sirve, a mí no me sirve la opinión personal y subjetiva de este señor, sino una fundada en derecho. Por eso hemos ido donde un catedrático, si no te podemos haber preguntado a ti, que a ver qué te parecía. Y a lo mejor también hubieras razonado con dos dedos de frente, ¿no? Primero eso. Segundo, dices tú, es muy vasto el informe, hombre, muy vasto, pero empiezas con los antecedentes y la consulta que se le ha hecho y realmente se queda reducido a 14 páginas la enjundia del tema. Muchas obviedades, muchas cuestiones que sí ya sabíamos, pero pretendíamos que eso nos explicara si aquello era correcto, si no, y si había, sobre todo queríamos que nos buscase una serie de distintos escenarios jurídicos o posibilidades. No nos ha dado ninguna. Nos ha puesto a los pies de los caballos, nos ha puesto en una situación, aún si cabe, de mayor desventaja frente a las acreedoras, y además ha dicho cosas muy fuertes como, por ejemplo, que nos estamos parapetando el ayuntamiento en la personalidad jurídica del consorcio, que eso deberíamos de levantar, lo que en derecho se llama levantar el velo, y apechugar ya con la deuda. Entonces, claro, dices, bueno, pues este señor está diciéndome que dejemos de jugar con la personalidad jurídica, que disolvamos y que asumamos los 167 millones de este y del otro consorcio, luego 300 y pico, que al hilo de hablar con los presupuestos, por supuesto ya, olvídate de inversiones y olvídate de nada, entramos en una intervención del ayuntamiento, ¿no? Y a pesar de eso, parece que en una parte del ayuntamiento han celebrado el informe incluso, o lo han recibido con satisfacción. Yo no la veo, la satisfacción. Entonces nos ha defraudado por eso, porque no creo que haya cumplido con todo lo cometido, porque no nos ha dado ningún argumento y porque cualquier persona, no hace falta porque yo viva en el mundo del derecho, que no soy ninguna experta, pero creo que con dos dedos de frente y viendo la documentación que se le ha expuesto a este señor, a la vista está que hay muchas irregularidades y algunos argumentos que nos podía haber dado para trabajar con ellos. Entre las conclusiones o los escenarios que dicta este informe se encuentra el hecho de que el ayuntamiento tiene que asumir la deuda total del ente y también que no puede haber una disolución como tal, sino una transmisión de la deuda inmediata. Y de los activos. Sí. Esta también era una posibilidad que se había barajado antes, pero es lo que recoge ahora mismo este informe. ¿Qué supondría para el ayuntamiento hacerse cargo de esa transmisión? Pues fíjate, 167 millones, que ya te digo que además van ligados al otro consorcio que está en una situación, si no igual, similar, pues 300 y pico millones de deuda, nivel de endeudamiento por encima de todos los límites que legalmente permitidos, intervención desde la Administración Central y por supuesto se acabaron inversiones y todo. Que, dicho sea de paso, a ver, siempre huimos de ese escenario, porque en principio igual que ir a un procedimiento judicial que nadie sabe cómo va a acabar y en el tiempo y en consecuencias, ¿no? Pero claro, el otro día discutíamos sobre este tema y decía yo, bueno, vamos a ver, las entidades bancarias tienen unos créditos y ahora mismo nos dan, si se mantiene la reestructuración, 15 años. Pero ellos ya prevén que no vamos a cumplir el calendario de ventas. O sea, es que no se lo cree nadie que vamos a cumplir ese calendario. Entonces ellos, ya leíamos estos últimos días, que estarían viendo la posibilidad de un compromiso sin meterlo pero bueno, vamos, llegado el momento, 4 o 5 años, ya nos sentamos otra vez, reestructuramos otra vez la deuda y así sucesivamente. Entonces al final uno dice, ¿cuántas veces vamos a pagar el desvío? ¿Con cuántos años, con cuántos intereses los burgaleses van a pagar el bulevar?
Entonces dices tú, bueno, pues, ¿es el mejor escenario que te intervengan? Pues hombre, tampoco sabemos todas las consecuencias, habría que estudiarlo bien, pero a lo mejor si interviene el Ministerio de Hacienda y te intervienen y se soluciona este tema con cargo a las asignaciones presupuestarias estatales para el ayuntamiento y en 10 años hemos limpiado este tema y a las generaciones venideras ya no les dejamos este muerto y liquidamos intereses de una santa vez, a lo mejor es un escenario que siempre hemos desechado y resulta que este otro que pretenden las entidades es seguir pagándoles sin edie intereses. Entonces, bueno, pues eso también a lo mejor tenía que haber estudiado el señor Jiménez Blanco, ¿no? ¿Cuál era la mejor consecuencia y la mejor situación para el ayuntamiento? Cuando intenta acercarse al tema de las cajas de ahorro, aunque, como bien dice Gloria, no acaba de aclarar, ¿no?, cuáles son los entes consorciados en este momento, explica también, de alguna forma, la situación que vive ahora mismo el consorcio, pero dice que las consecuencias por las que se puede haber llegado a esta situación son múltiples y múltiples los factores, como por ejemplo la crisis económica, pero sin ahondar en esa toma de decisiones que, por ejemplo, en los últimos años ha marcado, ¿no?, el devenir de los acontecimientos. Lo que está claro, esto es como en un matrimonio que se divorcia, que no es de un día para otro ni solo por una causa. Es un compendio, ¿no?, de circunstancias. ¿Qué duda cabe que cuando hay un negocio urbanístico de gestión inmobiliaria y llega la crisis con el pinchazo de la burbuja, nos iba a afectar? Y es así, y eso es objetivo y no la culpa de nadie en concreto. Pero, por ejemplo, el famoso convenio del año 2014, ¿tenía que haberse hecho esa reestructuración en el año 2014? ¿Merecía la pena cuando todo el mundo sabía que no se iba a cumplir? ¿O era una forma de superar, por ejemplo, la fase de las elecciones del año 2015? Pues nosotros hemos preguntado eso a este señor. Oiga, ¿cuándo se podía haber atajado? ¿Todos los préstamos eran necesarios? ¿Podíamos habernos evitado alguno? ¿Podíamos haber frenado esta sangría de intereses antes? ¿De quién era la responsabilidad? Y dice que él, como no es Dios, no se puede anticipar, pero literalmente, como no soy el Dios de los tirseos o no sé cómo dice, no me puedo anticipar a este tipo de cosas. Me parece hasta frívolo que utilice ese lenguaje cuando estamos hablando de una cosa tan importante, ¿no? Y yo creo que sí, creo que hay cosas que caen de su peso, ¿no? Lo que pasa que, bueno, no es lo mismo que lo diga yo, que estoy en la oposición, que lo diga el del gobierno, que diga lo contrario, que diga un experto en la materia con un razonamiento jurídico. También dice este documento que en el caso de transmitirse los activos al ayuntamiento, esto sería contraproducente para los propios activos porque tendrían que aplicarse determinadas normativas que de alguna forma devaluarían. Sí, que habría que destinar a vivienda de protección oficial en vez de a residencia libre y tal, a vivienda libre. Sí, también es cierto que el otro día estuvimos discutiendo sobre este tema, la ley también nos da otras posibilidades de permutas, etcétera, no sería exactamente así. Pero en todo caso, ¿vale? Luego está usted diciendo que debemos asumir esta situación de forma inmediata, sin proceso de liquidación, y por otro lado, en el mismo informe dice que no dramaticemos con esta situación, dice que hay que dramatizarla. Pues no estamos de acuerdo. Ante ese escenario de defensa, dice también que con toda probabilidad las posibilidades del ayuntamiento son prácticamente nulas. Yo no sé si a esto también se le puede dar una vuelta o inevitablemente es hacia lo que vamos en esta dirección, teniendo en cuenta la coyuntura en la que nos encontramos ahora mismo, Gloria. Yo creo, mira, cuando uno va a un procedimiento judicial, mañana vienen las entidades acreedoras y te presentan un procedimiento judicial y empiezas a oponerte y tal. ¿Y dónde terminamos? No lo sé. ¿Es el escenario ideal tener al ayuntamiento así? No, no es, ¿no? No es para nadie, tampoco para las entidades acreedoras, que no, si no han procedido también es porque ellos tienen un costo reputacional y están en esta ciudad, etcétera, ¿no? No es, pero claro, hay muchos argumentos que se pueden dar y a mí se me ocurren, sin ser un experto, vuelvo a decir, ¿no? Se me ocurren, como a mí a más personas, no solo a mí, faltaba más. Entonces, ¿pero qué queríamos? Si no era tanto, bueno, dame una defensa si mañana había un pleito, que también, oye, porque vienen maldadas, vamos a estar preparados, ¿no? Dame una mochila para llevar, ¿no? Pero es que si yo tengo unos argumentos solventes con una persona, con un prestigioso catedrático de Derecho Administrativo detrás, mañana me siento enfrente de CaixaBank y de Ibercaja y de Dexia, no, bueno, con Dexia realmente no tendríamos más defensa que pagar, eso es la verdad, porque ese sí que ha sido un tercero ajeno a todo. Pero con las dos entidades, y digo yo, no, perdona, vamos a ver, ¿quién está ahora como entidad consorciada? ¿No deberías de estar tú? No, sí, podremos discutir, pero yo tengo estos argumentos y yo tengo los míos. Bueno, bien, a ver, que lo decida un juez. Bueno, espérate, que no lo decida un juez, que es mejor que lo decidamos nosotros, vale. Bueno, ¿y aquí quién ha llevado la gestión? Pues las entidades bancarias, y esa gestión se hizo bien, y estaba bien que siendo las entidades que nos daban los préstamos a su vez estuvieran en el Consejo Rector decidiendo si se... Hombre, bueno, vamos a dejar esto aquí también. Es decir, llega un momento que, como en cualquier negociación, si yo tengo unos ases y tú tienes otros, haremos un tiradaque y los dos diremos, venga, no nos vamos a hacer daño, ¿no? Como decía el chiste del dentista. Y entonces, a lo mejor, en un momento determinado, nos ponen en una situación más privilegiada al ayuntamiento. Pero que diga este señor que solo con ver
que en todas las actas concurren unas personas que carecen de representación y están votando. O sea, que la Caja Círculo dice que ellos no tienen derecho a estar allí. Y Ibercaja dice que ellos tampoco lo quieren tener. Pero van allí porque los de Caja Círculo les han dado la representación. Es como una locura que pusimos de manifiesto en el último Consejo Rector, en aquel que se adoptó la reestructuración, no sé con los votos de quién y si se hará nulo eso. Bueno, pues todo eso no lo ha visto este señor o no ha querido verlo, lo pasa de puntillas. Pues con todo eso, con ese bagaje va uno, se sienta enfrente y dice, mira, aquí todos tenemos algo que perder, ¿verdad? A que vamos a llegar a un acuerdo. Y nos sentamos todos y se llega a un acuerdo. Pero yo tengo que ir en una situación un poco más holgada. Si voy de rodillas no voy a conseguir nada. Gloria, ante el escenario actual y teniendo en cuenta este informe emitido, ¿qué le queda al Ayuntamiento en estos momentos? Bueno, la primera es agotar la vía de la negociación, apelar a la prudencia de las entidades bancarias tan ligadas a la ciudad de Burgos. Nosotros siempre hemos apelado a las fundaciones, por aquello de que en principio son las que se quedaron, como aparentemente consorciadas, ¿no? de parece que sí, aunque también legalmente habría que ver hasta qué punto, pero bueno, ya por no entrar tampoco aquí a aburrir a la audiencia, pero bueno, en un momento determinado son las que han quedado, las que han permanecido, las que aparentemente son las consorciadas, y siempre hemos dicho, bueno, vamos a modificar los estatutos, vamos a regularizar la situación, que eso sí lo dice el señor Jiménez Blanco, convendría haber adaptado los estatutos a la nueva realidad, qué menos. Ni eso se ha hecho. Pues los adaptamos, modificamos la cláusula 18 y decimos que si vienen maldadas algún día asumimos un poco cada uno, que al final es más simbólico que otra cosa, pero bueno, esa era una opción. Agotar la vía de la negociación y luego estudiar en serio qué consecuencias traería disolver el consorcio. Y a lo mejor disolver el consorcio, aunque nos haga pasar unos años duros, a lo mejor se acaba el problema de una santa vez y a lo mejor eso es lo que habría que estudiar. ¿Qué plazos hay para todo ello? Porque claro, antes de verano se hablaba casi de un apocalipsis financiero. El 31 de julio. Teniendo en cuenta la situación que se podía devenir, nos encontramos ya en noviembre. ¿Qué plazos tiene el Ayuntamiento? ¿Qué plazos tenéis los grupos municipales para poder llegar a un acuerdo o intentar renegociar esa deuda? Yo en principio tengo entendido que parece que el alcalde quiere llevar el tema del convenio al siguiente pleno ordinario, que es el 11-14, ¿no? Bueno, el segundo viernes de mes. Yo entiendo que las entidades tienen un crédito legítimo, aparente, líquido y exigible y vencido, que pueden venir a exigirnos y que hay que dar una solución y que se están devengando unos intereses que, por otro lado, y aprovecho también para decir, el otro día leía en prensa que se estaban generando 22.000 euros diarios, creo recordar. Y eso es gracioso porque parece que todo el problema del consorcio es desde verano. O sea, no llevamos, por ejemplo, 2 años devengando o los 30 millones que teníamos que haber pagado en enero, el 5,86 está pactado desde hace muchos años también. Pero bueno, ahora parece que por presionarnos a la oposición y culparnos del bloqueo, se están generando, sí, 9 millones al año estamos generando de deuda. De un principal, ¿por qué? Porque no hemos amortizado nada en los últimos no sé cuántos años y porque hemos reestructurado y se quiere seguir reestructurando, ¿no? Entonces, por eso digo que se nos impute ya me parece hasta un poco vergonzoso. Entonces, a ver, pero que está claro que hay que darle una solución en un sentido o en otro y que cuanto antes mejor. Y volviendo al principio de toda nuestra conversación, ¿es realista presentar un borrador presupuestario con una partida que oscila entre los 7 y los 8 millones de euros para esos consorcios, no solo este del desvío, sino también el de Villalonquejar, sin saber qué va a pasar con este consorcio? Bueno, a ver, aquí voy a hacer yo un poco de abogado del diablo. Entiendo que, en principio, sobre la base de que ellos pretenden que se apruebe el convenio y que tiene pinta de que se vaya a aprobar, porque da la sensación por lo que están transmitiendo los socialistas, que me parece que yo del otro día me llevaba también un poco de decepción con ellos, porque parece que han asumido este informe, lo dan por bueno y parece que vayan a aprobarlo. Entonces, si lo van a aprobar, pues ya el equipo de gobierno ya prevé ya un poco esos compromisos que adquiriría de acuerdo con la reestructuración. Me parece prudente, en principio, ver que si quieres llevar a cabo una reestructuración ya tengas por lo menos la mochila llena con aquello a lo que te vas a comprometer. Gracias, Gloria, por estar con nosotros esta noche. Estaremos pendientes de las aportaciones que realice el Grupo Municipal de Ciudadanos al presupuesto y seguro que volvemos a hablar de este asunto en el futuro. Por suerte, por desgracia. Y nosotros continuamos.